Gobierno nuevo, el tema paritarias, que fue un tema muy fuerte que se habló durante la campaña, se dijo, miren, las paritarias, hay que seguirlo de cerca. Hay un poco de incertidumbre, se lo vamos a preguntar. ¿Cómo te va, José? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. ¿Hay incertidumbre en este enero por lo que pueden llegar a ser las paritarias? Sí, sí, por supuesto. Siempre, pero en este... Un poquito más. Un poco más por el cambio de gobierno y el cambio de signo político importante a nivel nacional, no a nivel provincial. Pero nuestra discusión siempre la hemos tratado de federalizar porque nos interesa la nación educativa, no es que nosotros queremos resolver el problema de los maestros y los profesores santafesinos y no nos importa el resto. A nosotros nos importa lo que pasa en Formosa, en Chaco, y hemos salido en educación, no en todos los sectores. En educación hemos logrado que se destierre ese concepto de provincias inviables, donde bueno, ahí no se pueden pagar sueldos, que así eran los 90, ¿eh? Así fueron los 90, y no queremos volver a eso. Nosotros habíamos logrado, única paritaria del Estado que logró tener un piso mínimo garantizado nacional a través de un fondo de financiamiento específico que queremos defender y que permitía un salario de dignidad, luego con particularidades en cada provincia, pero que era un mínimo salarial para todo el país, que digamos, nunca fue todo lo que quisimos, pero por lo menos tuvimos un salario de dignidad en todo el país, todos los que ejercíamos el digno trabajo de la educación. Las paritarias, por lo menos desde el sector docente, van a tener ya reuniones a partir de este mismo mes. Sí, sí, eso fue un anuncio de Balaguer. Lo que importa es la voluntad política. De todas maneras se sabe que hasta que no haya algunas señales nacionales, claro, es difícil, nacional, claro, llegar a un cierre. Tampoco nosotros pretenderíamos llegar a un cierre a fin de enero. Lo que sí sería importante empezar a reunirnos cuando quieran, porque además hay otros temas importantes que claro, no quiero abrumarlos, pero siempre nosotros tratamos de que a principio de año podamos hacer una agenda de trabajo para todo el año que vaya resolviendo estabilidad, condiciones de trabajo, actualización normativa. El sistema necesita actualización normativa. Y hoy más que nunca vamos a exigir estabilidad. Y bueno, y de alguna manera nos reconocemos nosotros mismos lo acertado que fue en ciertos momentos donde la gente no valoraba tanto los concursos, las titularizaciones anuales, los miles de compañeros que todos los años iban a pasar a ser titulares, cuando estamos viendo que a nivel nacional decenas de miles de trabajadores, por no tener esa estabilidad, hoy están siendo fruto de una política de ajuste lisa y llanamente despedidos, ¿no? Estos compañeros que han titularizado todos estos años, hoy deben ver respectivamente lo acertado que fue la política de poner en cada paritaria no solo el tema salarial, sino también poner otras cosas que hoy le dan tranquilidad a ellos y a su familia. Y obviamente a la política. ¿Hay un monitoreo a ver, porque también a lo mejor hay que hacer un mea culpa desde los medios también. Las paritarias nos centramos en la cuestión salarial porque, bueno, lógicamente es la columna vertebral de una negociación en paritarias. Pero también hay, como bien lo decías, otros reclamos, otros puntos que a lo mejor muchas veces, de hecho a veces hasta se elaboran los comunicados que son, no sé, 100, 200 puntos. Claro. Y a veces no seguimos el monitoreo durante el año si esos puntos se cumplieron, si no se cumplieron. Digo, ¿cuánto se cumple la paritaria más allá de la cuestión salarial? Digo, ¿se sigue monitoreando eso más allá de...? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos muy claro lo que son los acuerdos paritarios, los acuerdos que son de agenda pendiente y los temas que queremos incluir en la nueva agenda, sí, por supuesto. No lucen tanto porque tal vez le interesa a veces, hay cosas que, ahora por ejemplo, cuando sacamos lo del reglamento orgánico para equipos socioeducativos, eso va a alcanzar a 150 compañeros. En un sistema educativo que involucra a 70.000 trabajadores, no le importa demasiado a la gente, y mucho menos al que no está en el sistema educativo. Entonces nos cuesta instalar como algo importante, pero para esos 150 compañeros, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, es fundamental, porque realmente lograron un lugar institucional con reglas claras, con horario, con carga horaria, con puntaje, como debe ser, una estructura dentro del sistema que, obviamente, a fruto de una necesidad que el sindicato viene planteando hace mucho tiempo, que finalmente se consagró como ya algo regular y permanente, ¿no? Como un plan de un gobierno que cuando se va el gobierno se cae, que eso también es el temor sobre muchas políticas de gobierno. Nosotros creemos que lo que se hace en educación no debe ser una política de gobierno, debe ser una política de Estado, pero para que sea política de Estado tiene que tener estructura en el Estado que le dé fundamento y debe ser un debate abierto, un debate, por supuesto, de toda la sociedad, pero luego en paritaria también. Nosotros entramos con los cañones y discutimos también las cuestiones que tienen que ver figurativamente con los cañones, ¿no? Nunca entramos con nada de eso, Ferreira. Pero entramos, digamos, tratando de poner pie en tierra y sobre la mesa con claridad quiénes son los que se van a beneficiar con esa política de Estado.
José, se reunieron Claudia Balaguer con Esteban Bullrich. Sí. Bullrich, de hecho, está recorriendo el país, reuniéndose con Bien. distintos ministros de educación. Lo que se conoció, lo que trascendió oficialmente es cuestiones que hacen a la calidad educativa y distintos contenidos dentro de la currícula. Pero no hubo nada, desde otro punto de vista, que sume justamente a la paritaria que venimos viendo. ¿Se han enterado de algo? ¿Han tenido alguna comunicación al respecto? No, nada oficial, solamente lo que está por los medios. Vemos bien, nosotros creemos que es correcto que un ministro de Educación de la Nación recorra todas las provincias. Debería ser normal. Se va a enterar de muchas cosas. Creo que no hacerlo se va a dar cuenta de un montón de cuestiones. Creo que estos días, digamos, que estuvo tan en el tapete, el tema de la seguridad, cuando esas generalizaciones que se hacen desde Capital, desde los tanques mediáticos, después se va a la realidad y uno se encuentra con otra cosa. Y no es que sea mentira todo lo que se plantea, pero no es tan así. Entonces, me parece que... Y seguro. Y en educación también. Santa Fe tiene méritos importantísimos en materia educativa, fruto de su propia dinámica. Es una provincia rica, una provincia que tiene recursos y que puede seguir hurgando distintos sectores que tienen capacidad contributiva para todavía tener un mejor Estado, porque nosotros creemos que la educación es la mejor política de Estado. Es la mejor política de seguridad, es la mejor política económica, es la mejor política laboral. La educación es eso. Porque la educación da trabajo, la educación da seguridad, la educación da proyecto de vida y hasta la educación contiene y hace personas felices. Entonces, invertir en educación creo que es lo mejor que puede hacer un Estado y atenúa. Y la educación es una política de salud también. Porque el chico que está acompañado y que es visto cuando tiene una patología, ¿saben quién es el primero que lo ve? Antes que el hospital, por supuesto, es importante el hospital y la salita, pero el primero que lo ve es la maestra. Entonces también es una política de salud. Cuando lo ve con mocos, o cuando lo ve con tos, o cuando lo ve en pata, o cuando lo ve... Estas cosas, ¿sí? O con otitis, lo que fuera. ¿Quién lo ve primero? La maestra. Entonces, también es una política de salud. Eso es la educación. Por lo tanto, invertir en eso es invertir en cuidarnos a nosotros mismos, en cuidar al pueblo, en cuidar a los ciudadanos. Así que creemos que hay que profundizar mucho eso. Una cosita que decías vos sobre el tema no hay números. Nosotros no compartimos ese concepto que no hay números. Primero, porque este gobierno, números oficiales, este gobierno convirtió en oficial, el gobierno actual de Macri, convirtió en oficial los datos de las consultoras cuando los diputados con fuero dijeron, estos son números que los asumimos como propios. O sea que ellos oficializaron... El índice Congreso. El índice Congreso. Oficializaron... Claro, pasa que el INDEC no ha publicado todavía ese es otro punto. Cifras oficiales. Ahí estamos. A eso me refería. Pero por eso, vamos a desglosar ese concepto no hay números. Correcto, en eso comparto. Lo que decías ahora comparto. Pero lo otro, Todesca daba números no oficiales y Bullrich los convertía en oficiales porque es un poder del Estado. Un diputado con fueros estaba convirtiendo en oficial esos números. Por lo tanto, nosotros tenemos números de Bullrich, ¿sí? Hasta el 10 de diciembre. Pero por otra parte, nosotros tampoco entendemos muy bien qué está pasando con el actual INDEC, cuando en realidad a mí me gustaría que citen a los responsables del IPEC y que consulten con ellos si ellos no otorgaban hasta el 10 de diciembre información para la construcción del dato del índice de precio o de la canasta alimentaria. Y nosotros, es más, ustedes saben que nos basamos, lo hemos charlado muchas veces, en lo que es nuestro propio centro de estudio de CTA Nacional, de Horacio Basualdo, el CIFRAS, y a nivel provincial con el trabajo que hace nuestro compañero Diego Rubinsal, ¿no? De Benjamín Hoppenheim. 23 cerraron en noviembre 23 y después el mes de diciembre, que es el mes de mayor inflación, decían los dos, coincidían, de los últimos 4 años, que fue 7%. Que ahí estaríamos después. Y sí, es una barbaridad lo de diciembre. Es una canasta alimentaria. Canasta alimentaria. Hay que ver cómo van a impactar la modificación de tarifas y nafta y combustibles sobre lo que es enero-febrero. Y sobre eso vamos a ir a la disputa en la paritaria. ¿Qué número manejan? No podemos manejar números porque este enero también está viendo un impacto inflacionario importante. Todavía no se puede manejar. No, por supuesto que no, pero nosotros siempre nos hemos apoyado en esto y en los últimos meses no había tanta disidencia ni con lo que producía el IPEC de la provincia de Santa Fe ni con lo que producía el INDEC. O sea que nosotros entendemos que es una excusa. Nosotros entendemos que es una excusa para ir, para llevarnos con cualquier número, como dice Fraga, con el 23% a la paritaria en febrero. Es una excusa, esa trampa nosotros no la vamos a admitir. Hay números, el INDEC no lo está emitiendo, pero hay que preguntarse por qué no lo hace. Ahora, porque poder hacerlo lo podría hacer. Inaceptable el 23% en cualquier paritaria. Bueno, eso dijo Fraga, ¿eh? Dijo, el 23 tiene que ser. Y todos cabeceaban diciendo, obviamente, en el gobierno es un gobierno donde buena parte, o sea, uno lo reconoce como gobierno constitucional, pero buena parte de sus funcionarios pertenecen a los que le interesa que los trabajadores no nos quedemos
con una distribución de la riqueza justa. O sea, si cabecean los CEO de las empresas, yo digo, bueno, no voy a dar por válido eso porque no representan mis intereses. Nuestro interés es que obviamente no perdamos. Estás mencionando el índice del Congreso, pero el Congreso no se sienta a discutir paritarias con los gremios. Claro. No, yo lo que digo es que lo oficializó. Es el Ejecutivo. Yo lo que digo es que lo oficializó. El Congreso lo oficializó. No se puede tomar como un índice no oficial el que daban mensualmente Bullrich. Hay que sincerar las estadísticas oficiales porque durante muchos años fue un papelón, digamos, la intervención de Moreno dentro del INDEC con una patota, y ahora el ocultamiento de información y no sincerarla también es un papelón, ¿no es cierto? Para el trabajador, sobre todo, que necesita datos duros, serios y oficiales. Te cambio un poquito de tema, o vuelvo un poquito de tema a la cuestión pedagógica. Hoy escuchamos también de boca de Bullrich, el ministro de Educación, que tenía interés en amplificar el modelo de vuelvo a estudiar a nivel nacional. ¿Cómo funcionó en Santa Fe? Porque yo tengo algunas personas, algunos docentes que me dicen que ha funcionado relativamente bien y otros que lo critican muchísimo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, hay motivos para criticarlo y motivos para celebrarlo. En Santa Fe no se puede hacer la misma evaluación del vuelvo a estudiar que en otra jurisdicción. Porque en Santa Fe hemos construido... ¿Santa Fe ciudad? Santa Fe provincia. Provincia. Porque en la provincia de Santa Fe tenemos las escuelas medias para adultos, los EMPAs. Sí. Donde muchísimos chicos que han debido abandonar por distintas razones, en general, por razones económicas, por razones sociales, en su edad, en su adolescencia, la secundaria, han podido retomar dentro del sistema educativo, no con un programa a término, con docentes contratados y con poco apoyo como puede hacer el vuelvo a estudiar, sino con una regularidad de 3 años, con un plan de estudio reducido pero importante, que respeta los marcos de referencia de los planes de estudio nacionales. Entonces, acá hay muy buen sistema de educación para jóvenes y adultos que no pudieron hacer su secundaria en tiempo y forma. Entonces, acá tenemos ya ese camino recorrido y muy bien recorrido. Son excelentes los EMPA, ustedes saben, son excelentes. Ahí es una política que no es compensatoria, al revés, es completar una política universal. Y acá se puede completar una política universal, que es la de la educación obligatoria, apoyando las escuelas secundarias, medias, técnicas existentes, artísticas, con los EMPA, cuando por alguna razón uno no pudo terminar. Pero también hay un segmento de gente que terminó de cursar todo y le faltan 3, 4 materias. Bueno, ahí en Santa Fe tenía sentido el vuelvo a estudiar, ¿sí? Ahí tenía sentido. Cuando un chico pudo cursar todo, pero le quedaron las materias colgadas. Esto pasa por 1000 razones. Entonces ahí el vuelvo a estudiar tenía sentido. Pero en ese segmento acotado, en otros lugares del país, no existen los EMPAs. Ni existen las primarias para adultos, ni los centros de alfabetización, lo que le llamamos los CAEVA, que son centros de alfabetización que funcionan en articulación con instituciones de la comunidad. Excelentes sistemas que en Santa Fe son una política de Estado permanente, regular. Por lo tanto, acá lo que nos queda fuera de eso es muy poquitito. No tiene mucho sentido, y lo malo que tuvieron esos planes, perdóname, lo malo que tuvieron esos planes nacionales es que laboralmente fueron malos, porque esa sí es una crítica que compartimos, supongo, con los compañeros que están allá llegar críticas, que son docentes que son compañeros docentes seguramente, porque en realidad eran contratos, son a término. Entonces, si uno está pensando una tarea que empieza y termina, uno puede entender. Bueno, si a mí me dicen, mirá, vamos a hacer un programa, venite 2 meses, me convocan acá para columnista de educación, yo vengo 2 meses, ¿por qué no? Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, puede ser. Yo te lo usted me dice, no, mirá, José, ¿no? Vamos a hacer un programa que vamos a tener 4 años al aire, bueno, no, contratar. Ahí vamos a discutir bien, ya es un trabajo regular. Entonces nosotros creemos que la educación no es una cuestión que es por 2 meses, por 3 meses y te echa. Claro. No, la educación no es así. La educación es una política de Estado. No es un parche. No es un parche, no hace falta un parche acá. Entonces ahí nosotros decimos no corresponde un contrato para una actividad como esta, que es el formato laboral que tenían el vuelvo a estudiar, y corresponde sí un sistema regular que resuelva el problema de algo que tiene que ser universal, que es la educación secundaria. Y en eso tenemos que actualizarnos, porque todavía, si bien la ley nacional puso esa vara alta de la educación, los 13 años obligatorios, todavía eso no se logró. Y va a haber que lograrlo nosotros creemos, más que con vuelvo a estudiar, fortaleciendo los EMPAs. Vos, bueno, antes que me olvide, después hablas con la producción para venir todo enero. Sí, José, febrero también, ningún problema. Vos siempre planteás que la cuestión educativa, la calidad educativa también pasa, además de tener buenos salarios y la reivindicación del trabajo docente, por la infraestructura, ¿no? Nuevas escuelas, básicamente, ¿no? No sé qué déficit habrá en porcentaje en provincia y en Ciudad de Santa Fe, pero me imagino que hay una crítica a AMSAFE en ese sentido, por lo menos a vos te la he escuchado,
¿Hubo algún acercamiento con el superministro de Infraestructura Garibay, o hay una idea de acercarle un paper para la construcción de nuevas escuelas? No. Nosotros, y la verdad que ahí estamos más preocupados porque hasta acá lo bueno y de calidad que se hizo, salvo excepciones, ¿no? Fue apoyado con el plan de primer plan de las 1000 escuelas nacional, que son derivaciones, yo lo voy a decir, de los 1003 días de ayuno, porque eso es fondo de financiamiento integral. Hubo plata para construir esa escuela porque tenemos ese fondo de financiamiento integral que tiene partidas también para esto, como para Vuelvo a Estudiar, como para tantas otras cosas, como para el fondo compensatorio para las provincias que tienen el mínimo salarial. Fue producto de los docentes en la calle. Fue producto de la lucha durante los 90. Sí. Entonces, bueno, ahí tuvimos esa 1000 escuelas que terminaron siendo creo que 1700. Ese es un plan que hay que continuarlo. Ese es un plan que hay que continuar, eso se tiene que continuar, porque uno puede seguir reparando y arreglando buenas escuelas, pero hay otras que hay que demolerlas y hacerlas de nuevo. Y además hay crecimiento vegetativo. Y por ejemplo, digo, ustedes lo saben porque fueron alumnos del 12. No hay que arreglar la escuela Beleno para que el 12, hay que hacer una escuela nueva. No, hay que hacerlo entero, de cero, del primer, ¿viste? Desde la primera hilada hasta el último dintel. Bueno, esto es así. Los institutos superiores no tienen establecimiento, no solo el 12, casi ninguno tiene establecimiento propio. Por lo tanto, es muy necesario que se continúe con esta política de construcción de escuela desde la nación, que es donde se puede poner la suficiente cantidad de dinero nacional en coordinación con las provincias. Eso es lo que tiene que... A mí me gustaría que se reúna Bullrich con Balaguer a discutir esto. ¿Cómo continuamos con el plan de las 1000 escuelas? Porque si se hacen 1000 escuelas, Santa Fe le deberían corresponder 100 todos los años, más o menos, por la cantidad de alumnos, por la cantidad de docentes, por el volumen de su... Y bueno, entonces sí, 100 escuelas todos los años vendría lindo. Claro. Bueno, eso hay que discutir. Eso sería importante discutir. ¿Y cómo estamos? Y bueno, hay escuelas que hay que demolerlas, hay que hacerlas de nuevo, hay escuelas que no existen, que nunca se hicieron, hay escuelas que hay que repararlas, todos sabemos. Piensen cada uno en su casa. Si uno a su casa no le hace nada durante 10 años, y seguramente termina siendo una tapera. Lógico. Bueno, y las escuelas no son casas, son lugares públicos donde transitan cientos y cientos de personas, mañana, tarde y noche, donde lamentablemente tenemos que decirlo, todavía tenemos que aprender a cuidar lo público. Tenemos que crecer, nos falta mucho a los argentinos en torno a esto, a defender lo público, y la escuela es un lugar público y no siempre la cuidamos como corresponde. Pero más allá de esto, hay que seguir invirtiendo, debe ser una política constante, y nosotros, si bien llevamos a la paritaria siempre las prioridades que entendemos en materia de construcción de escuelas, que eso daría para alguna charla específica, no, siempre hay un cuello de botella en cuanto a lo que se necesita. En concreta, en la ciudad de Santa Fe, nosotros estamos muy preocupados porque el centro norte sigue sin ser, con los 14 barrios que se hicieron, no se construyó una sola escuela más. La última escuela de que se construyó en el centro norte de la ciudad es la escuela 48, allá en Alto de Noguera, y hay no más de 14. Se superpobló esa zona y no se construyó ninguna escuela. Y en secundaria se han construido escuelas que yo no quiero ofender, como por ahí salió una nota periodística, las escuelas virtuales. No son virtuales. No son virtuales. Las escuelas que se crearon secundaria en la provincia, que son muchas para la aplicación de la nueva ley de educación, no son virtuales, son escuelas reales, pero son escuelas sin edificios. Son reales porque tienen alumnos, docentes, directivos, que hacen todo lo posible, pero comparten su edificio con una escuela primaria. Y ese crecimiento tiene un límite. Cuando ya tenés 100, 200 chicos en la secundaria, eso, la de Arroyo Leche, la que se creó, las del oeste, bueno, comparten el edificio acá, todo el oeste, la escuela Pascual Echagüe, la escuela 1111, claro, la escuela 809, todas comparten. O la Ravera en el norte. Bueno, todas comparten parte de su edificio, claro. Parte de esa no comparte con la secundaria. Hay una secundaria. Pero la mayoría de las que se crearon, las 500, la mayoría comparten su edificio con el de la escuela primaria donde estaba el octavo y noveno. Bueno, a eso no puede, eso no resiste más. Ahí hay que invertir y bueno, creo que estaría bueno que la Nación mantenga ese proyecto nacional de, esperemos que lo haga, vamos a pelear para eso, ¿no? ¿Nos queda un tiempito? Sí, dale. Si bien José Testoni es integrante de AMSAFE hace un tiempo, vos seguís siendo director de una escuela, ¿no? Tenés, digamos... Yo soy responsable zonal de lo que son los CAEVA, de educación de adultos, y soy maestro de grado. Bien, de escuela. Eso viene a cuento porque te quería preguntar, a ver qué mirada tenés vos, José. En estos últimos 20 años, por poner un periodo, ¿hay más chicos que consumen y más temprano drogas en las escuelas, en la sociedad, obviamente, pero que se puede verificar dentro de la escuela? Yo no tengo datos para afirmar eso. No tengo datos para afirmar eso. No, realmente te cambio la pregunta. ¿Y entonces el efecto droga-narcotráfico se siente más, digamos,
¿O se puede verificar dentro de las escuelas? En toda la sociedad, sí, claro. Sí, claro. Si uno la compara con su propia adolescencia, a la vida de nuestros hijos, a la vida de los chicos que conocemos, no solo la escuela, la noche santafesina es visible, ¿no? Cómo eso está haciendo muchísimo daño. Nosotros creemos que ahí, por supuesto hay que tener una política represiva, todo, pero fundamentalmente cuando hablábamos, la educación es la mejor política también en esto. Te recuerdo a María Claudia Petilari de la Escuela Simón de Iriondo de Alto Verde, que hace un tiempo, creo que era directora, no sé si lo sigue siendo María Claudia, No. le enseñaba a los chicos cómo actuar frente a una balacera en el barrio. Claro. Y la balacera provenía de sectores vinculados a la droga, digamos. Tal vez no se verificaba dentro del aula algún chico con efectos vinculados a la droga, pero sí en el exterior había un sinnúmero de situaciones que ponían en peligro esas vidas. Sí, porque en realidad cuando un chico no tiene proyecto de vida, los narcos se lo ofrecen. Uno necesita, creo que eso también, las barra bravas ofrecen eso. Es un lugar de poder de personas que no tienen poder, que se sienten desempoderadas. Parias. Ahora se usa, Parias. Parias. Entonces es un lugar de poder. Supongo que tu poder tiene que ver con tu legitimidad periodística, el mío tendrá con mi legitimidad docente. O sea, yo tengo que construir autoridad. Y la construyo desde la palabra, ustedes la construyen desde la opinión, desde el trabajo periodístico que hacen, cada uno, las chicas desde lo técnico. Y un pibe que no tiene proyecto de vida, ¿desde dónde construye esa autoridad? ¿Cómo construye? ¿Cómo se para frente al mundo con autoridad para no ser un paria? Y la verdad que el que le ofrece un proyecto de vida para no ser un paria, lamentablemente son estas redes que tanto daño le hacen, pero transitoriamente le ofrecen un lugar de poder. Y en eso también tenemos que pensar, porque no es que nacieron malos, los pibes no nacieron malos, ninguno nació chorro, ninguno nació narco, ninguno nació asesino. Por último, y hay condiciones que lo llevan claramente a eso. Después también hay responsabilidades individuales, porque en la casita de al lado hay un pibe que sale todos los días con la carpetita y va a Lempa. También es responsabilidad, pero lo estructural define, Sin duda. No, te iba a decir lo último que quería consultarte. Ayer salió en el boletín oficial la modificación del decreto de la ley de ministerios. Así es. Ustedes vienen hace tiempo con un reclamo. ¿Pudiste ver el comunicado oficial el día de ayer? Sí, por supuesto. Sí, nosotros el minuto cero agarramos el decreto y dijimos, acá dice Ley Federal de Educación. Ley Federal de Educación. Hay errores que preocupan más que otros, ¿viste? Porque uno no es que no le acepte errores a los gobiernos, uno sabe que son seres humanos y pueden cometer errores, que es lo que afirma Bullrich que constituye esto. Dice, fue un error, simplemente ya está, lo vamos a rectificar. Demoraron 30 días en rectificarlo, es medio lento para rectificar un error, pero bueno, al margen de esto, lo rectificaron como dieron la palabra a la CETERA que lo iban a rectificar. Nosotros ese es un tema que no queríamos dejar pasar, porque justamente la diferencia entre la concepción que tenía la Ley Federal de Educación y la que tiene la Ley Nacional de Educación en materia educativa y de conocimiento es lo que nos preocupa en este momento que está en debate, porque la Ley Federal lo consideraba no solo a la educación, al conocimiento lo consideraba un bien de mercado, algo que se podía comprar y vender. Y en esa tensión estamos nosotros. Ese es el debate que creemos que habíamos saldado con la Ley Nacional de Educación, con la nueva, la 26.204. El debate que habíamos saldado tenía que ver con que la educación, claro, la Ley Nacional de Educación definía al conocimiento y la educación como un bien público y un derecho social, no un bien de mercado. Y ahí está el fondo del debate. ¿Qué vamos a hacer en una sociedad capitalista donde todo se compra y se vende con la educación? ¿También la ponemos en el segmento de los kiosquitos? ¿O decimos, no, esto es un derecho universal? Y nosotros ahí tenemos que ser inflexibles en ese debate. Hay otros debates que probablemente uno va y discute y negocia y está bien, y respeta y pelea y dice, bueno, hasta acá llegué. En este no. Acá no hay negociación posible. Este gobierno va a considerar la educación y el conocimiento un bien de mercado. Bueno, nosotros consideramos lo contrario y vamos a pelear para que rectifique ese concepto. Y eso es lo que hicimos. Bueno, con buenos resultados. Dijeron que no pensaban eso y dijeron que se habían equivocado. Esperemos que se corrobore en las políticas educativas. Gracias, José, por venir. No, gracias a ustedes.